San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Otra traducción dice publicanos, que eran empleados del gobierno romano para sacar impuestos de los judíos. Y ya sabes que nadie les quería a ellos. El fariseo, puesto en pie, nota que no ni se rodeaba, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador, o sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Quiero hablar de actitudes que determinan el destino, actitudes que determinan el destino. La gran diferencia entre estos 2 hombres: los 2 subieron al templo a orar, los 2 fueron a la iglesia. Uno salió justificado, salvado, perdonado, y el otro salió condenado. A veces no nos damos cuenta de la línea tan fina entre ser salvo y ser perdido. Pensamos que tenemos que hacer algún deleite, algún gran crimen para ser perdido, pero aquí la Biblia, en esta parábola y otros que le voy a dar, hablan de una diferencia de actitud, solamente una diferente actitud que determina el destino eterno. Y para mí es algo muy serio de recordar que la eternidad es eterno, que cuando ya entramos por esa puerta ancha, no hay salida. Cuando las puertas del infierno cierran, no hay escape. Y es muy importante tener una actitud que nos va a conducir a la vida. Y es muy importante preguntar a Dios, no preguntar a los vecinos y a los amigos qué le parece, sino a Dios cuál es la actitud que debo tener. Recuerda Caín y Abel, 2 actitudes diferentes. Uno obediente, uno sumiso, el otro orgulloso. Dios recibió la ofrenda de Abel, rechazó la ofrenda de Caín, por lo cual se puso celoso y mató a su hermano. Ahora, la religión natural del ser humano, sea lo que sea su creencia o estado o origen, es la religión natural del ser humano, donde sea que nace, es la autojusticia. Autojusticia significa que se justifica a sí mismo. Somos totalmente prejuiciados. Cuando el hombre cayó, no cayó para arriba, como los evolucionistas nos dicen que del mono llegó a ser hombre, sino cayó para abajo. Todas caídas son para abajo. Y en esta caída el hombre llegó a ser sumamente egoísta y sumamente prejuiciado. Y como hemos predicado muchas veces, el arrepentimiento es el don de Dios, es una gracia que Dios da. Si Dios no da arrepentimiento, no hay quien pueda arrepentirse, ni ver su necesidad de arrepentirse. Pero la autojusticia es la ausencia del arrepentimiento. Repito, la autojusticia es
la ausencia del arrepentimiento. Resulta en despreciar a otros, como hemos leído aquí. Este hombre, dice la Biblia, confiaba en sí mismo como justo y despreciaba a los demás. Es una equivocación de nuestro estado espiritual real o actual. No vemos las cosas de una perspectiva imparcial, porque no hay aquí nadie imparcial. Todo uno busca lo suyo y busca justificarse. Siempre tenemos la razón nosotros o nuestra familia. Es terrible, pero es así. Entonces el hombre, con la religión de la autojusticia, desprecia a otro y se excusa a sí mismo, razonando, dando sus razones, culpando a otro, nunca a él mismo. Cita normalmente su bondad natural, su benevolencia, sus ayunos, en este caso, sus diezmos. Como era un hombre religioso, diezmaba, ayunaba, asistía con regularidad a la iglesia. Y también se comparó con otros. Este es el hombre natural y puede ser tú, porque yo hablar con 3 tipos de personas. Y este hombre comenzó a compararse y dice, gracias a Dios, que yo no soy como otros hombres. Se sentía un poco mejor que los demás. Y dice, y gracias a Dios que no soy como este. Parece algo muy espiritual decir, gracias a Dios que yo no soy como este pecador ahí, este estafador, este injusto, este adúltero. Pero no era muy espiritual porque no tenemos derecho de compararnos con nadie más que con Jesucristo. Y ahí nos quedamos todos muy cortos. Entonces, una señal del religioso, el fariseo del siglo XXI, que nos comparamos los unos a los otros. Y el fariseo siempre hace cosas para relucir, para ser visto, honrado, aceptado, alabado. Su religión siempre está en el exterior. Es lo que llamamos una hipocresía inconsciente. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, y por eso es tan importante leer lo que Dios dice y no lo que pensamos nosotros, porque nos podemos equivocar. Y fin de cuentas es Dios quien va a ser el juez. Y Dios dice en Romanos 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, aunque pensamos que entendemos mucho, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. ¿Qué significa todos? Todos se han desviado. Aún así hicieran inútiles. No hay quien haga lo bueno. Muchas veces dice, pues yo no soy tan malo, yo soy bastante bueno. La Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si tú trabajas en el mundo con los que no conocen a Cristo, dirá, esto es una realidad actual. Las palabras sucias, blasfemias, no hay temor de Dios, siempre utilizando en blasfemia el nombre del Señor, mentira y engaño. Esto es lo que Dios dice de nosotros, que no es un retrato tan perfecto como nosotros hacemos. Ahora, cuando yo hablo de actitud, estoy hablando del corazón, es lo mismo, actitud o estado de corazón. Ahora, la actitud que produce justificación, que podemos salir de aquí limpios y santos y lavados con la sangre, es la actitud del publicano, aunque había sido estafador y ladrón, pero reconoció, primeramente, como David dice, reconozco mis pecados. Se humilló, este hombre se humilló, sabía que no era digno de nada, se arrepintió delante del Señor y Dios mismo lo justificó, porque la Biblia dice que Dios justifica al impío. En este mismo capítulo, Romanos 3:24, dice la Biblia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención
que es en Cristo Jesús. Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Dios justifica el que cree, el que se agarra a Jesucristo, el que reposa y confía a Él, el que viene a Él arrepentido, no cantando sus propias alabanzas, sino diciendo: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Tenemos la misma historia o algo parecido en el hombre Zaqueos. Zaqueos era, según la Biblia, jefe de los publicanos. No solamente era publicano, sino jefe de los publicanos, o jefe del recaudador de impuestos. Y la Biblia habla de él en capítulo 19 de San Lucas. Recuerda que era hombre pequeño de estatura y quería ver a Jesucristo, y corriendo delante de la multitud subió a un sicómoro para verle. Subió a un árbol y Jesús miró hacia arriba y lo vio en el árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo al Señor. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Aquí vemos que el hombre se arrepintió, y no solamente que se arrepintió, sino que dio fruto de su arrepentimiento, dando a los pobres y restituyendo lo que había tomado con fraude o robo. Y dijo el Señor: la salvación ha venido a esta casa. La Biblia dice que los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepienta. ¿Qué significa ese arrepentimiento? Significa un cambio de actitud. Tenemos la misma historia en el hijo pródigo. Este joven, con este orgullo y altivez, que no quiso oír el consejo de su padre ni de su madre, y dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y insistiendo hasta que el padre le dio lo que le iba a tocar a la muerte de su padre. Él lo quería ya, dámelo ya. De la vida dijo: dame. De la sociedad dijo: dame. Del placer dijo: dame. De las mujeres dijo: dame. De la vida dijo: dame. Del padre dijo: dame. Y ahí se fue. Pero de todo lo que le hubieran dado, aunque le dieran tanto, llegó el hambre, llegó la vergüenza, llegó el vacío de su corazón, llegó él la vergüenza, le llegó la derrota, llegó el día de la retribución, le llegó la factura, el día de pedir cuentas. Porque la Biblia dice que el salario del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Él quería sus derechos, lo quería ya. Como le dije, que la religión natural del ser humano es la autosuficiencia. Quiero lo mío, quiero lo mío. ¿Cuántas veces he escuchado esto, incluso de cristianos? Dame lo mío, lo que me pertenece. Y lo que nos pertenece a nosotros es el infierno, nada más. No merecemos otra cosa. Qué don tan grande es el arrepentimiento, qué don tan grande es poder ver con los ojos de Dios nuestro corazón, que Dios nos revela la miseria, la pobreza, la desnudez de nuestra alma, y clamamos: Señor, ten misericordia de mí, y saldremos justificados. Saldremos limpios por la sangre del Cordero. Gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para pagar nuestras cuentas. Gracias a Dios que Él se humilló. Pero qué peligro es que después de muchos años comenzamos a pensar que ya somos dignos, que ya somos buenos, que ya hemos hecho esto y hemos hecho lo otro, y vuelve otra vez esa antigua
enfermedad de la autojusticia, ese antiguo problema que hemos tenido antes de pensar que ya merecemos la gracia de Dios. Yo recuerdo un día en México cuando leí el libro de Moody que dijo, todo por gracia. ¿Habéis leído ese libro? Todo por gracia. Uno de los días más feliz de mi vida cuando ese libro me quebrantó el corazón, me vi como era. Sí, era misionero lo demás, pero vi mi desnudez espiritual, mi miseria espiritual, y las lágrimas limpiaron mis ojos. Y qué precioso es de vez en cuando caer debajo de la presencia de Dios y romper en lágrimas y quebranto y ver lo insensible que nos hemos hecho delante de la necesidad del mundo, delante del amor tan grande de Dios. Lo tomamos como algo tan natural que lo merecemos cuando no merecemos nada más que el infierno. Mira un cambio de actitud, Este hijo pródigo, en vez de clamar, dame, dame, llegó el momento en su vida cuando se encontró entre los cerdos maloliente, enfermo, ya lleno de dolor y vergüenza, y dijo, ya no puedo caer más bajo de lo que he caído. Y dijo, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre, los jornaleros comen mejor que yo, viven mejor que yo, y aquí muriendo yo de hambre, miseria y vergüenza, porque he sido cabezota, he sido rebelde, he sido orgulloso. Y ahí llegó ese momento cuando volvió en sí. Volvió en sí significa que antes estaba fuera de sí, ¿no? Yo creo que el que anda en el pecado es como una locura. Es una locura vivir en pecado. Porque uno vive como si tenía la eternidad por delante, que nunca iba a morir. Nos pasó una desgracia en Antequera por un joven que tantas veces visitaba la finca, tantas veces al punto aceptó al Señor en la campaña de Anacondia, pero volvió para atrás, volvió a las drogas, volvió a su vida. La familia encontrando al Señor y ahora, después que estaba tan cerca de volver al Señor, le encontraron muerto. Un joven con tanta esperanza, pero tarde. Ahora es el día de la salvación, no mañana. Hoy el Señor te llama. El infierno está con la boca abierta esperando como un león rugiente de tragar a cada uno. Y el Señor viene a salvar lo que se había perdido. Todo juega sobre su actitud. Una actitud de vanagloria, de autojusticia, te pierdas. Pero una actitud de arrepentimiento, de sumisión, de humildad, y te salvas por la eternidad. Porque el que quiere salvarse a sí mismo invalida a todo el sacrificio de la cruz. Es como nada. Es como que tú podías por tus méritos llegar a Dios. Porque la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No puedes dar ni un porcentaje. Necesitamos toda la gracia de Jesús. Y al final de su camino, gracias a Dios que este hijo pródigo recapacitó, volvió en sí y tomó una decisión sensata por fin. Después de tantas decisiones equivocadas, una decisión sensata. Y dijo, volveré a mi casa. Diré a mi padre, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tomó el asiento más bajo. Nos viene bien a todos, ¿verdad? De tomar el asiento más bajo. Con los años sirviendo al Señor, como el orgullo se va metiendo como una vibra de nuevo. Éramos antes tan arrepentidos. Recuerda cuando viniste a Cristo. Recuerda cómo viniste tan hecho polvo que no valía para nada y lo sabía, pero poco a poco se sube otra vez. Se va hinchando otra vez el corazón y falta que el Señor con su aguja de la espada nos pinche un poco el globo y se le va el aire y dice, ay, gracias Señor que he muerto por mí, porque sin tu misericordia estoy perdido. Gloria al Señor y tomar el asiento más bajo.
más bajo. Qué alegría ver a las hermanas limpiando la iglesia. Es un lugar de siervo, pero es una bendición. Hace tiempo que no limpias la iglesia. Y gracias a Dios que este padre en la historia del hijo pródigo es la imagen de Dios. Jesús dio esta parábola. Él quiso explicar cómo era su padre. Por eso no habló de la madre, pero habló del padre dando referencia a Dios. Es la imagen de Dios. Y él fue corriendo hacia este hijo. No lo reprochó. No te dije, cabezota, no te dije. Pero no lo abrazó. El hijo cayó al suelo y dijo, Padre, no soy digno. Hazme un jornalero. Ya no decía, dame, sino hazme un jornalero. Y él dice, no, hijo, levántate, tú eres mi hijo. Tú estabas perdido y es hallado, estaba muerto, ha revivido. Qué gran amor tiene Dios por las almas. Qué gran amor Dios tiene por ti y por mí, por tus hijos y por mis hijos. Con los años estoy sintiendo más y más amor por todo el mundo. Espero que llegaré un día como San Juan, que tan viejo que no podía ni predicar, decía, hijitos, améis los unos a los otros. Porque no hay otro camino sino el camino del amor de Dios. Y Dios no le reprocha a nadie, hermanos. Dios le abre los brazos y le restaura a su estado original de hijo. Matad de becerro grueso, ponle anillo en sus dedos, zapatos nuevos en sus pies, límpiale, dale un trapo nuevo, y es la justicia de Dios que nos cubre de nuevo. Hay esperanza para ti si tú estás lejos del Señor. Y si tú eres creyente, recuerda, el Señor también necesita que nos quebrantemos de vez en cuando. ¿Y qué decimos de Esaú y Jacob? Dos actitudes. Dos hermanos de la misma madre y del mismo padre, Esaú y Jacob. Dios dice, Esaú he odiado, Jacob he amado. Antes que nacieran, Dios dije, Esaú he odiado, Jacob he amado. Dos actitudes, dos destinos tan distintos. Uno apreciaba las cosas de Dios y el otro pensaba en su vientre, en comer. Dice, ¿qué me vale esta cosa espiritual si tengo hambre? Uno apreciando las cosas espirituales y el otro pensando nada más en la barriga. ¿Qué gran diferencia hay entre una actitud y otra? Pero tú dices, ¿se va a jugar la eternidad así? No tenemos que hacer algo grande. Solamente una actitud. Uno de incredulidad, uno de altivez, uno de persistencia en tu camino y otro decir, Señor, ten misericordia de mí. Y hay una eternidad de diferencia. Y la eternidad no es para 1000 años, hermano. La eternidad, si fuera 1000 años, mira, o 2, o 3, o 1.000.000 de años, pero la eternidad no tiene fin. Por eso es tan importante escuchar lo que Dios dice, no lo que te dicen, o lo que dice tu corazón, como decía Moody, mi corazón me ha engañado 1000 veces. Pero esta palabra nunca. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Y termino con 2 hombres en la cruz, 2 malhechores, 2 criminales, 2 revolucionarios, 2 muriendo por sus delitos, tus pecados. Y uno decía, Jesús, si tú eres hijo de Dios, como dicen, como tú dices, ¿por qué no te salvas a ti mismo y a mí? Si eres Dios, y hay tanto que dicen eso, si hay un Dios, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite Dios el otro? Yo le digo, ¿por qué reclamas de Dios lo que nunca le diste? ¿Por qué reclamas de Dios lo que nunca le diste? Si no le diste nada, ahora le reclamas. Pero el otro con una actitud tan diferente dijo al compañero en esa agonía, nosotros merecemos lo que estamos padeciendo, pero este hombre justo no ha hecho nada mal. Y mirando lo que podía torcer su cabeza,
clavado como una rata sobre esta madera, dijo, Señor, recuérdate de mí cuando entras en tu reino. Y el Señor estaba tan listo a perdonar. Imagínese, con todo su dolor tenía tiempo de salvar ese hombre. El primero, después de su pasión, dijo, hijo, te digo de verdad que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Así que si tienes una actitud incorrecta, si tienes la religión de la autojusticia, si tú crees que no eres tan malo como lo pinta la Biblia, te equivocas y somos peores. Y cuanto más nos acercamos al Señor, cuanto más nos veamos como somos. El fariseo, el publicano, ¿dónde encajas tú? ¿Dónde estás? ¿Arrepentido o endurecido? Que Dios nos ayude a tomar su lado. Padre Santo, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, que hay tiempo aún para recibirte. Pedimos, Señor, que este mensaje ha caído sobre corazones abiertos y dispuestos a escuchar. Pedimos, Señor, que produce arrepentimiento y contrición, no solamente sensibilidades, sino una decisión